Roberto Castillo, el magnate del acero, frenó en seco su deportivo negro bajo la lluvia torrencial, con las manos temblando sobre el volante de cuero, mientras observaba a Elena, la dulce niñera de su hija, cruzar el portón oxidado de aquel orfanato olvidado por Dios. La siguió con sigilo, el barro manchando sus zapatos de diseño, y al asomarse por una ventana rota, sintió que el mundo se le venía encima al descubrir que el niño que ella abrazaba con desesperación tenía los mismos ojos verdes y la marca de nacimiento en el cuello que solo los hombres de la familia Castillo poseían. El aire se le escapó de los pulmones. No era posible. Aquel niño, vestido con harapos que le quedaban grandes y con la carita sucia de hollín, lo miró por un segundo a través del cristal sucio, y Roberto sintió como si se estuviera mirando en un espejo del pasado, un espejo que le devolvía una imagen de abandono y tristeza que creía haber enterrado junto con los secretos de su juventud. El corazón le latía tan fuerte que pensó que sufriría un infarto allí mismo, bajo la lluvia inclemente que no dejaba de caer sobre su traje italiano de $3.000. Elena lloraba, besaba las manitas del pequeño, le prometía que pronto lo sacaría de allí, y Roberto, el hombre que creía tener el control de todo, se derrumbó contra la pared de ladrillo húmedo, tapándose la boca para no gritar ante la verdad que acababa de golpearle el rostro con la fuerza de un huracán. Pero espera, ¿cómo llegamos hasta aquí? Déjame contarte desde el principio, porque para entender el dolor que partía el alma de ese hombre rico y solitario, tenemos que volver al día en que esa mujer cruzó el umbral de su mansión. Todo comenzó una mañana de martes, de esas grises y plomizas que presagian tormenta, cuando la mansión de los Castillo estaba sumida en ese silencio sepulcral que solo el dinero viejo y la soledad saben comprar. Roberto estaba sentado en la cabecera de la mesa de caoba, una mesa tan larga que parecía separar continentes en lugar de unir personas. Frente a él su desayuno estaba intacto, el café se había enfriado en la taza de porcelana fina y las tostadas se habían puesto duras. No tenía hambre. Hacía años que Roberto no tenía hambre de comida ni de vida. Desde que su esposa falleció, la casa se había convertido en un mausoleo de mármol frío y ecos vacíos. Su única hija, la pequeña Valentina de 6 años, se había encerrado en un mutismo selectivo que ningún psicólogo de renombre había logrado romper. Valentina era una muñequita de cristal, siempre sentada junto a la ventana, mirando hacia el jardín sin ver nada, con esa mirada perdida que a Roberto le taladraba la conciencia cada vez que se cruzaba con ella. Ese día, sin embargo, el silencio se rompió con el sonido de unos tacones nerviosos golpeando el piso de la entrada. Era la quinta candidata de la semana. Nadie aguantaba en esa casa. La gobernanta, la señora Matilde, una mujer agria y estricta que llevaba el moño tan apretado como su corazón, entró al comedor con gesto de desaprobación. «Señor Roberto», anunció con voz chillona, «ha llegado la chica de la agencia. Pero le advierto, no tiene el perfil, es demasiado común». Roberto suspiró, pasándose la mano por el cabello canoso que le daba un aire de distinción pero también de cansancio prematuro. «Hazla pasar, Matilde. No me importan los perfiles, me importa que Valentina no grite cuando la vea». Y así fue como entró Elena. No llevaba uniforme almidonado ni títulos universitarios bajo el brazo. Llevaba un vestido sencillo de flores, desgastado por los lavados, y un abrigo de lana que había visto tiempos mejores. Sus zapatos eran humildes, pero estaban limpios. Lo que impactó a Roberto, sin embargo, no fue su ropa, sino sus ojos. Tenía unos ojos grandes, color miel, llenos de una calidez que parecía iluminar la estancia sombría al instante. «Buenos días, señor», dijo ella, con una voz suave pero firme, apretando su bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Roberto la miró por encima de sus gafas de lectura, evaluándola con la frialdad del hombre de negocios que era. Se llamaba Elena, tenía 30 años y unas manos ásperas de quien ha trabajado duro toda la vida. No tenía referencias de familias aristocráticas, venía de limpiar oficinas y cuidar ancianos. «¿Por qué cree que puede cuidar a mi hija?», preguntó Roberto bruscamente, sin invitarla a sentarse. Elena no se amedrentó. Dio un paso adelante. «Porque sé lo que es la tristeza, señor. Y sé que a los niños tristes no se les cura con juguetes caros ni con disciplina, se les cura con paciencia y presencia». Matilde soltó un bufido de desdén desde la puerta, pero Roberto levantó una mano para callarla. Algo en la respuesta de Elena le había tocado una fibra sensible. «Está bien», dijo él, poniéndose de pie y abrochándose el botón del saco. «Tiene una semana de prueba, pero escúcheme bien, Elena. Valentina es difícil. Si ve una sola lágrima en sus ojos por su culpa, usted se va a la calle sin un centavo». «Entendido»,
Entendido, respondió ella con humildad. Los primeros días fueron un campo de batalla silencioso. Valentina no quería comer, no quería jugar, no quería nada. Pero Elena no se rindió. En lugar de obligarla, se sentaba en el suelo, a unos metros de la niña, y comenzaba a tararear canciones antiguas, canciones de cuna que hablaban de estrellas y de mares lejanos. Poco a poco la niña giraba la cabeza. Luego Elena sacaba de su bolso cosas sencillas, una hoja seca con forma de corazón, una piedra lisa de río, un trozo de lana de colores. No eran iPads ni muñecas importadas, eran tesoros del mundo real. Roberto observaba todo desde las cámaras de seguridad de su despacho o escondido tras la puerta entreabierta. Veía cómo la postura rígida de su hija se iba ablandando. Veía cómo por primera vez en 2 años Valentina aceptaba una cucharada de sopa sin protestar, solo porque Elena le había dicho que la sopa tenía poderes mágicos para ver hadas. La casa empezó a cambiar. El olor a cera y desinfectante fue reemplazado por el aroma a galletas de vainilla y a ropa limpia secada al sol. Elena abría las cortinas que Matilde siempre mantenía cerradas para proteger las alfombras, dejando que la luz del sol bañara los rincones oscuros. «Señor», le dijo Elena una tarde, interceptándolo en el pasillo cuando él llegaba del trabajo. «Necesito pedirle un favor». Roberto se detuvo, sorprendido. Hasta entonces ella nunca había pedido nada. «Dígame». Necesito salir todos los días a las 4 de la tarde. Solo 2 horas. Regresaré a las 6 en punto para darle la cena a Valentina y acostarla. Pero esas 2 horas son innegociables para mí. Roberto frunció el ceño. ¿A las 4? Pero si es la hora en que Valentina despierta de la siesta. Lo sé, señor. Pero dejaré todo preparado. Por favor. Es un asunto personal de vida o muerte. Había tal angustia en su voz, tal súplica en su mirada que Roberto, contra todo pronóstico y contra los consejos venenosos de Matilde, asintió. Está bien, pero si falla un solo día, si llega un minuto tarde, el trato se rompe. Elena le sonrió, y fue una sonrisa tan radiante y agradecida que Roberto sintió un calor extraño en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, señor. Que Dios se lo pague. Y así comenzó la rutina. Todos los días a las 4 en punto, Elena salía corriendo por la puerta de servicio, con su abrigo viejo y su bolso apretado, y corría hacia la parada del autobús. Matilde, por supuesto, no perdía oportunidad para sembrar la duda. «Seguro tiene un novio, señor Roberto», le decía mientras le servía el whisky de la noche. «O peor, seguro tiene otro trabajo y nos está engañando. Esa clase de gente nunca es de fiar. Mire cómo corre, como si llevara algo robado». Roberto intentaba ignorarla, pero la semilla de la desconfianza es una planta que crece rápido en el corazón de un hombre herido. Empezó a fijarse más. Notaba que Elena regresaba a las 6 jadeando con los ojos rojos como si hubiera estado llorando, pero con una sonrisa forzada en los labios para recibir a Valentina. ¿Por qué lloraba? ¿A dónde iba con tanta urgencia? La curiosidad se convirtió en obsesión. Una tarde Valentina tuvo una crisis. Lloraba desconsolada pidiendo a su mamá, y Elena no estaba. Eran las 5 de la tarde. Roberto, torpe y desesperado, intentó calmar a la niña, pero ella lo rechazaba. «Quiero a Elena. Quiero a Elena», gritaba la pequeña. Roberto se sintió inútil, un extraño en su propia casa, un padre fracasado que no podía consolar a su hija. La rabia se apoderó de él. ¿Dónde diablos estaba esa mujer? Cuando Elena llegó a las 6, empapada por la lluvia, Roberto la estaba esperando en el vestíbulo, con el rostro endurecido como el acero que vendía. «Su hija la ha necesitado», le dijo con voz gélida. «Y usted no estaba». Elena bajó la cabeza, el agua goteando de su cabello humilde al piso de mármol inmaculado. «Lo siento, señor. El autobús se retrasó. No volverá a pasar». «No, no volverá a pasar», replicó él. «Porque mañana quiero saber exactamente a dónde va. Y si no me lo dice, la despediré». Elena palideció. Se agarró al marco de la puerta como si fuera a desmayarse. «No puedo decírselo, señor. Es privado. Por favor, no me despida. Amo a Valentina. Necesito este trabajo». Roberto vio el terror en sus ojos, un terror genuino, visceral. No era el miedo de alguien que oculta un robo o una infidelidad banal. Era el miedo de alguien que protege lo único que le queda. Esa noche Roberto no durmió. Daba vueltas en su cama king size, escuchando el viento golpear las ventanas. Pensaba en la calidez de Elena, en cómo su casa había dejado de ser una tumba gracias a ella, pero también pensaba en el secreto. ¿Qué podía ser tan grave? Al día siguiente la lluvia caía a cántaros. El cielo parecía haberse roto sobre la ciudad. A las 4:05, Roberto vio por la ventana cómo Elena se ponía su abrigo y salía apresurada. No lo pensó 2 veces.
Agarró las llaves de su auto, ignoró los llamados de Matilde y salió tras ella. No tomó el chofer. Quería hacerlo él mismo. La vio subir a un autobús destartalado que iba hacia los barrios periféricos, hacia esa parte de la ciudad que gente como Roberto solo veía en los noticieros policiales. Siguió al autobús a una distancia prudente, con los limpiaparabrisas luchando contra el aguacero. El trayecto fue largo, pasando de las avenidas arboladas y las tiendas de lujo a calles llenas de baches, casas sin pintar y cables de luz colgando peligrosamente. El entorno se volvía cada vez más hostil, más gris, más triste. Finalmente el autobús se detuvo en una esquina desolada. Elena bajó, protegiéndose la cabeza con un periódico viejo, y corrió hacia un edificio de hormigón gris con rejas en las ventanas. Un letrero medio caído rezaba: Hogar de la Esperanza, orfanato estatal. Roberto sintió un nudo en el estómago. Un orfanato. ¿Qué hacía ella allí? Aparcó el coche en la esquina, sintiéndose ridículo con su traje caro en medio de aquel barrio obrero. Vio cómo el portero, un hombre mayor con cara de pocos amigos, le abría la reja a Elena con una familiaridad que indicaba que era una rutina diaria. Roberto bajó del auto. El agua le caló los huesos al instante, pero la adrenalina lo mantenía caliente. Caminó hacia el edificio, pegándose a la pared para no ser visto. Escuchó gritos de niños, llantos, el sonido metálico de platos viejos. Se acercó a una de las ventanas de la planta baja que tenía el vidrio roto y cubierto con un cartón a medias. Empujó el cartón levemente y miró hacia adentro. Era un comedor grande, con mesas largas y despintadas. Había docenas de niños, algunos comiendo, otros jugando en el suelo frío. Y allí estaba Elena. Estaba de rodillas en el suelo, con los brazos abiertos. Y hacia ella corría un niño de unos 5 años, delgado, pálido pero con una sonrisa que iluminaba su cara sucia al verla. «Mamá», gritó el niño, aunque el sonido no llegó claro a través del vidrio y la lluvia. Roberto pudo leer los labios. «Mamá». Elena lo abrazó con una fuerza desgarradora, lo levantó en el aire, lo llenó de besos, llorando sin consuelo. Roberto sintió compasión al principio. Una madre pobre que no podía mantener a su hijo y tenía que visitarlo en un orfanato. Era una historia triste, común en este país desigual. Pero entonces el niño giró la cabeza hacia la ventana, como si sintiera la presencia de alguien observando. Y fue ahí, en ese preciso instante, cuando el rayo de la verdad cayó sobre Roberto. El niño tenía el cabello negro azabache y ondulado, idéntico al de Roberto cuando era pequeño. Tenía los ojos verdes esmeralda, esos ojos que eran el sello distintivo de los Castillo, ojos que Roberto veía cada mañana en el espejo y cada noche en el retrato de su difunto hermano, Alejandro. Y en el cuello, justo debajo de la oreja, una mancha de nacimiento con forma de media luna. Roberto se llevó la mano al pecho, sintiendo que le faltaba el aire. Esa mancha. Su padre la tenía, él la tenía, su hermano Alejandro la tenía. No podía ser coincidencia. La mente de Roberto viajó al pasado a la velocidad de la luz, a hace 6 años, antes de que Alejandro muriera en aquel accidente de moto. Alejandro, el rebelde de la familia, el que se escapaba por las noches, el que tuvo un romance secreto con una empleada doméstica que fue despedida y desaparecida por la madre de ambos, la matriarca de hierro que controlaba todo. ¿Cómo se llamaba aquella chica? Roberto nunca lo supo, nunca le importó. Solo sabía que Alejandro lloró durante meses y luego se volvió imprudente, buscando la muerte en cada curva. Roberto miró de nuevo al niño. Era la viva imagen de Alejandro. Era su sobrino, sangre de su sangre. Un Castillo viviendo en la miseria, comiendo sobras en un orfanato, mientras él vivía en una mansión de 20 habitaciones. La culpa le golpeó tan fuerte que tuvo que apoyarse en el alféizar sucio para no caer. Elena no era solo una niñera. Elena era la mujer que su hermano había amado. La mujer que su propia familia había destruido y expulsado como si fuera basura. Y ese niño era el heredero perdido. Roberto vio cómo Elena sacaba de su bolso un tupper con comida, probablemente las sobras de la cena de la mansión que ella guardaba con celo, y se la daba al niño acariciándole el pelo con infinita ternura. Vio la devoción en los ojos de ella, una madre dispuesta a humillarse, a trabajar sirviendo a la familia que la despreció, solo para poder estar cerca de su hijo, aunque fuera unas horas al día, o quizás para reunir dinero y sacarlo de allí. La comprensión de la magnitud del sacrificio de esa mujer lo dejó mudo. Ella cuidaba a la hija de Roberto con amor, mientras su propio hijo dormía en un catre duro rodeado de extraños. ¿Cómo podía tener tanto amor en el corazón después de tanta injusticia?
Roberto sintió una lágrima caliente rodar por su mejilla, mezclándose con la lluvia fría. Se sintió pequeño, mezquino, indigno. Recordó cada vez que le había hablado con altivez, cada vez que Matilde la había humillado, y ella aguantaba. Aguantaba por él, por el pequeño Santi, o como se llamara ese ángel de cara sucia. En ese momento el niño volvió a mirar a la ventana y señaló. Elena giró la cabeza bruscamente y sus ojos se encontraron con los de Roberto a través del cristal y la lluvia. El tiempo se detuvo. En la mirada de Elena no había odio, había pánico, un pánico absoluto a perderlo todo. Se abrazó más fuerte al niño, protegiéndolo con su cuerpo como una leona acorralada. Roberto no se movió, no podía irse, no podía simplemente subir a su auto de lujo y fingir que no había visto nada. Ese niño era su familia, esa mujer era la madre de su sobrino. Con las piernas temblando, Roberto se apartó de la ventana y caminó hacia la entrada principal del orfanato. El portero intentó detenerlo. «Oiga, usted, no puede pasar así». Pero Roberto lo ignoró con una autoridad que no necesitaba gritos. Empujó la puerta pesada y entró al pasillo que olía a humedad y a repollo hervido. Sus zapatos de cuero resonaron en el piso de mosaico viejo. Caminó hacia el comedor. Al entrar, el silencio se hizo en la sala. Las cuidadoras lo miraron asustadas. Los niños dejaron de jugar, y al fondo Elena se puso de pie, temblando, poniendo al niño detrás de sus piernas. Roberto avanzó lentamente entre las mesas. Cada paso le pesaba 1 tonelada. Se detuvo frente a ella. Elena estaba pálida como un papel, las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Señor Roberto, por favor, no le diga a nadie. No me quite el trabajo, es lo único que tengo para sacarlo de aquí», balbuceó ella, con la voz rota. Roberto la miró. Luego miró al niño que se asomaba tímidamente tras la falda de su madre. El niño lo miraba con esos inconfundibles ojos verdes. Roberto se arrodilló lentamente, sin importarle que el pantalón de su traje se manchara en el suelo sucio. Quedó a la altura del pequeño. «Hola», dijo Roberto con la voz quebrada, luchando contra el nudo en su garganta. El niño no respondió, solo lo miró con curiosidad. Roberto levantó la vista hacia Elena, quien esperaba el despido, el grito, la acusación. «Elena», dijo él, y por primera vez pronunció su nombre no como un jefe, sino como un hombre, como un hermano. «Es hijo de Alejandro». El sollozo que escapó de la garganta de Elena fue la única respuesta necesaria. Ella asintió, cubriéndose la boca con la mano. Su madre me echó. Me dijo que si volvía me quitaría al niño, que nunca nadie creería que era un castillo. Lo tuve sola, lo he criado sola». Roberto cerró los ojos, sintiendo el peso de la crueldad de su propia madre, una crueldad que había marcado a toda la familia. Se puso de pie, despacio, y tomó las manos de Elena, sus manos ásperas y trabajadoras entre las suyas suaves y cuidadas. «Ya no estás sola, Elena», dijo Roberto con firmeza. Una firmeza que nacía de lo más profundo de su ser. «Recoge sus cosas». «¿Qué?», preguntó ella, confundida, sin atreverse a tener esperanza. «Recoge las cosas del niño. Nos vamos». «¿A dónde?», susurró ella, abrazando al pequeño que la miraba sin entender. «A casa», respondió Roberto. «A su casa. Nadie, escúchame bien, Elena, nadie volverá a separar a este niño de su familia. Ni de ti». Roberto se quitó su saco de lana fina y lo puso sobre los hombros del niño, cubriendo sus harapos. Luego, cargó al pequeño en sus brazos. El niño extrañamente no lloró. Quizás la sangre llamaba a la sangre. Apoyó su cabecita en el hombro de su tío, y Roberto sintió que una parte de su alma, esa parte que había muerto con su hermano, volvía a la vida. Elena los miraba, incapaz de moverse, como si estuviera viendo un milagro bíblico en medio de ese comedor mugriento. «Vamos, Elena», dijo Roberto extendiéndole la mano libre. «Valentina nos espera para cenar. Y hoy, la familia va a estar completa». Salieron los tres bajo la lluvia, pero a Roberto ya no le importaba el frío, ni el agua ni el barro. Llevaba en brazos a su sobrino, y a su lado caminaba una mujer de coraje inquebrantable. Mientras subían al auto, Roberto supo que su vida de soledad había terminado. Había ido a buscar una verdad dolorosa, y había encontrado la redención. El trayecto de regreso a la mansión fue un viaje a través de un silencio denso, casi masticable, solo interrumpido por el rítmico golpeteo de los limpiaparabrisas que luchaban contra la tormenta y la respiración entrecortada de Elena, quien abrazaba a Santi en el asiento trasero, como si temiera que el lujoso cuero del coche se lo fuera a tragar. Roberto conducía con la mirada fija en la carretera, pero sus ojos no veían el asfalto mojado, veían el pasado, veían las mentiras que habían cimentado los muros de su propia casa. De vez en cuando,
miraba por el retrovisor y se encontraba con los ojos grandes y curiosos del niño, esos ojos verdes que brillaban en la penumbra del vehículo como dos faros acusadores. Santi, con la inocencia de quien no entiende la magnitud de la tragedia que lo rodea, pasaba sus dedos sucios por la tapicería suave, maravillado por una calidez que probablemente no había sentido en sus 5 años de vida. Elena, en cambio, temblaba. No era frío, era el terror puro de quien ha vivido demasiado tiempo bajo la bota de la injusticia, y no puede creer que la suerte haya cambiado sin pedir un precio terrible a cambio. Roberto subió la calefacción, un gesto pequeño pero cargado de culpa, intentando compensar con aire caliente los años de frío que ese niño había soportado en el orfanato. Cuando el auto cruzó las imponentes rejas de hierro forjado de la residencia Castillo, Santi pegó la nariz al cristal, dejando una mancha debajo. ¿Aquí vives?, preguntó el pequeño con una voz ronca que a Roberto le partió el alma en dos. «Es un castillo de verdad, mamá». Elena sollozó bajito, apretándole la mano. «Es solo una casa, mi amor, una casa grande». Roberto aparcó frente a la entrada principal, ignorando el garaje. Quería entrar por la puerta grande. Quería que ese niño cruzara el umbral como lo que era, un dueño, no un siervo. Al abrir la puerta, el viento helado les golpeó la cara, pero Roberto cubrió al niño con su propio cuerpo mientras corrían hacia el pórtico. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar. Matilde, la gobernanta, estaba allí, con su uniforme impecable y esa expresión de disgusto perpetuo que parecía esculpida en piedra. Sus ojos recorrieron la escena con un desprecio mal disimulado. El patrón empapado, la niñera llorosa y sobre todo aquel niño sucio envuelto en el saco de cachemira del señor Roberto. «Dios santo», exclamó Matilde, llevándose una mano al pecho como si hubiera visto al demonio. «Señor Roberto, ¿qué significa esto? ¿Qué hace esa criatura aquí? Va a llenar de barro la alfombra persa». Roberto se detuvo en seco en el vestíbulo, bajo la inmensa lámpara de araña que tintineaba suavemente. El contraste era brutal. La opulencia dorada de la casa frente a la miseria gris que traían en la piel. «Matilde», dijo Roberto con una voz tan baja y peligrosa que hizo que la mujer retrocediera un paso, «si vuelves a preocuparte por una alfombra antes que por un ser humano, te juro por la memoria de mi padre que te echaré a la calle esta misma noche sin carta de recomendación. Prepara una habitación». «No, prepara la habitación de invitados, la azul, y quiero comida caliente. Sopa, pan, carne, todo lo que haya». Ahora, Matilde palideció. Sus labios finos temblaron, pero el instinto de servidumbre fue más fuerte que su curiosidad venenosa. «Sí, señor», murmuró, y desapareció por el pasillo con el susurro almidonado de sus faldas. Roberto cerró la puerta, dejando fuera la tormenta, y se giró hacia Elena y Santi. El niño miraba el techo alto, las molduras doradas, los cuadros antiguos, con la boca abierta. Elena, sin embargo, miraba el suelo, avergonzada de sus zapatos rotos sobre el mármol pulido. «Vamos a la sala», dijo Roberto, suavizando el tono. Elena lo siguió, arrastrando los pies, sintiéndose una intrusa en el lugar donde trabajaba. Roberto los hizo sentar en el sofá de terciopelo. Elena dudó. «Señor, estamos sucios, vamos a manchar». «Siéntate, por favor», suplicó él, cayendo de rodillas frente a ellos, ignorando el dolor en sus articulaciones. «Necesito que me mires, Elena. Necesito entender». Santi se acurrucó contra su madre, asustado por la intensidad del hombre. Roberto respiró hondo, tratando de calmarse. «Elena, dime la verdad, toda la verdad. ¿Cómo es posible que mi hermano tuviera un hijo y yo no lo supiera? ¿Cómo es posible que mi madre te hiciera esto?» Elena levantó la vista, y en sus ojos color miel había una mezcla de dolor antiguo y dignidad herida. Roberto vio en ella, por primera vez, no a la empleada doméstica, sino a la mujer que había enamorado a su hermano. «Alejandro me amaba, Roberto», comenzó ella, con la voz temblorosa pero ganando fuerza a medida que las palabras salían, como un dique que se rompe. «No era un capricho, éramos jóvenes, sí, y yo era la chica de la limpieza que no debía mirar al señorito, pero nos amábamos. Cuando quedé embarazada, Alejandro estaba feliz. Tenía miedo de tu madre, pánico le tenía, pero estaba feliz. Iba a decírtelo, iba a decírselo a todos la noche de Navidad. ¿Recuerdas esa cena hace 6 años?» Roberto asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Recordaba esa cena. Alejandro estaba nervioso, bebía demasiado, y su madre presidía la mesa con esa frialdad aristocrática que congelaba hasta la sopa. Alejandro nunca habló esa noche. Salió corriendo y tuvo el accidente 2 días después. Tu madre lo descubrió antes, susurró Elena, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia. Me encontró en el cuarto de servicio. Yo tenía 3 meses de embarazo.
No me gritó. Tu madre nunca gritaba, ¿verdad? Ella solo. Susurraba veneno. Me puso un cheque en la mano. Una cifra que yo no podría ganar en 10 vidas. Me dijo que me deshiciera del problema. Que un bastardo de una sirvienta nunca llevaría el apellido Castillo. Que mancharía la sangre. Yo le tiré el cheque a la cara. Le dije que mi hijo no tenía precio. Roberto cerró los ojos, imaginando la escena. Podía ver a su madre, doña Sofía, con sus perlas y su crueldad, destruyendo una vida con la misma facilidad con la que aplastaba una hormiga. ¿Y qué pasó?, preguntó él, con la voz ronca. Ella sonrió, y fue la sonrisa más terrorífica que he visto, continuó Elena, acariciando el cabello enmarañado de Santi. Me dijo, entonces prepárate para el infierno. Hizo que me despidieran de todas partes. Me puso en una lista negra. Nadie quería contratarme. Y cuando Alejandro murió, cuando él murió, fui a su funeral. Me quedé atrás, bajo la lluvia, lejos de la carpa donde ustedes estaban. Tu madre me vio, se acercó a mí con sus guardaespaldas y me dijo al oído que si me atrevía a decir que el niño era de Alejandro, me lo quitaría. Dijo que tenía jueces y abogados en su bolsillo, que me declararía loca, drogadicta, lo que fuera necesario para quitarme a mi bebé y mandarlo a un lugar donde nunca lo encontraría. Roberto sintió náuseas. La bilis le subió a la garganta. Sabía que su madre era dura, pero esta maldad calculada y sistemática. Tuve miedo, Roberto, un miedo que te paraliza los huesos. No tenía dinero, no tenía casa, y tenía a esa mujer poderosa amenazando con robarme lo único que me quedaba de Alejandro. Así que huí, me escondí en los barrios donde la gente rica no mira. Trabajé lavando platos, fregando pisos, cosiendo hasta que me sangraban los dedos, pero no alcanzaba. El asma de Santi, los remedios eran caros, el alquiler subía. Tuve que tomar una decisión. O vivíamos los dos en la calle, o lo dejaba en el hogar de la esperanza mientras yo trabajaba día y noche para juntar dinero y alquilar un cuarto decente donde pudiéramos estar juntos. Elena se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar, un llanto desgarrador que sacudió su cuerpo delgado. Soy una mala madre, sollozó. Lo dejé allí con frío y hambre, pero era eso o verlo morir de neumonía bajo un puente. Roberto se adelantó, y rompiendo todas las barreras sociales y físicas que los separaban, tomó las manos de Elena entre las suyas y las besó. No sus manos suaves de señora, sino sus manos ásperas, agrietadas por la lejía y el sacrificio. No, dijo él con firmeza, mirándola a los ojos. Eres la madre más valiente que he conocido. Eres de hierro, Elena. Mi madre tenía dinero, pero tú tienes algo que ella nunca tuvo. Tienes corazón. Santi, que había estado escuchando en silencio, se soltó del abrazo de su madre y tocó la cara de Roberto. ¿Tú conociste a mi papá?, preguntó el niño. Roberto sintió que el corazón se le detenía. Miró al niño, a esos ojos que eran un espejo del pasado. Sí, campeón. Lo conocí. Era mi hermano. Eso significa que yo soy tu tío. El niño frunció el ceño, procesando la información. Tío, como en los cuentos. Sí, como en los cuentos. Pero este cuento no tiene brujas malas. Ya no. Aquí estás a salvo. En ese momento se escucharon pasos ligeros en la escalera. Roberto giró la cabeza y vio a Valentina. Su hija, la pequeña de cristal, estaba de pie en el último escalón, abrazada a su muñeca de trapo vieja. Llevaba su pijama de seda rosa y el cabello rubio revuelto. Miraba la escena con una intensidad inusual. Normalmente Valentina huía de los extraños, se escondía ante cualquier ruido fuerte, pero no se movió. Sus ojos azules se clavaron en Santi. Elena se secó las lágrimas rápidamente e intentó levantarse. Valentina, mi niña, yo lo siento, llegué tarde. Empezó a excusarse, volviendo a su rol de empleada. Pero Roberto la detuvo con una mano en el hombro. No, Elena, ya no tienes que disculparte. Valentina bajó los escalones restantes lentamente, como si flotara. Caminó hacia el sofá. No miró a su padre, no miró a Elena. Se detuvo frente a Santi. El niño, intimidado por la niña limpia y bonita, se encogió un poco. Valentina estiró la mano y tocó la manga sucia del abrigo que cubría a Santi. «¿Tienes hambre?», dijo Valentina. No fue una pregunta, fue una afirmación. Santi asintió tímidamente. «Me rugen las tripas», confesó el niño con una sinceridad brutal. Valentina se giró hacia su padre. «Papá», dijo ella, y Roberto casi se cae de espaldas. Hacía semanas que no lo llamaba papá, siempre le hablaba a través de Elena o con gestos. «El niño tiene hambre, y tiene los ojos del tío Alejandro». El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Valentina, en su mundo de silencio, había visto más que todos los adultos juntos.
Ella recordaba a su tío, recordaba la foto que Roberto tenía en su despacho. Roberto sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaban. Se levantó y abrazó a su hija, y luego extendió el brazo para incluir a Santi y a Elena en un círculo torpe, doloroso y sanador. Sí, mi amor. Tiene los ojos del tío Alejandro. Es tu primo. Matilde entró en ese momento empujando un carrito de plata con soperas humeantes, rompiendo el momento mágico con el tintiéneo de la porcelana. Al ver el abrazo grupal, su rostro se contrajo en una mueca de desaprobación absoluta, pero no dijo nada. Dejó el carrito y se retiró, no sin antes lanzar una mirada venenosa a los zapatos sucios de Santi sobre la alfombra. «Vamos a comer», dijo Roberto, secándose los ojos. «Pero antes, Elena, creo que Santi necesita un baño caliente, un baño de verdad». Elena asintió, incapaz de hablar. Roberto los guió escaleras arriba, no los llevó a las habitaciones de servicio, ni a la de invitados. Los llevó al baño principal, un santuario de mármol blanco y grifos dorados, con una bañera tan grande como una piscina pequeña. Mientras Elena llenaba la bañera con agua caliente y espuma, Roberto se quedó en la puerta observando. Vio cómo ella desvestía al niño con delicadeza, revelando un cuerpo demasiado delgado, con costillas marcadas y moretones en las rodillas. Cada marca en la piel del niño era una puñalada en la conciencia de Roberto. Vio cómo Santi se metía en el agua con cautela, y luego soltaba un suspiro de placer puro al sentir el calor. «Mira, mamá, burbujas», gritó el niño soplando la espuma. Elena reía entre lágrimas, lavándole la espalda con una esponja suave, quitando la mugre del orfanato, el olor a carbón y tristeza. Era un bautismo. Estaban lavando el pasado. Roberto se dio cuenta entonces de que todo su dinero, todos sus negocios, todo su éxito no valían nada comparado con ese momento. Había estado ciego. Había vivido en una torre de marfil mientras su propia sangre sufría en el lodo. La rabia contra su madre muerta bullía en su interior, pero al ver a Santi reír y a Elena sonreírle con adoración, la rabia empezó a dejar espacio a algo más constructivo, el propósito. Iba a compensarles. Iba a pasar el resto de su vida pidiendo perdón con actos, no con palabras. Cuando terminaron el baño, Roberto trajo una pijama de Valentina que le quedaría un poco grande a Santi, pero que era suave y olía a lavanda. El niño salió del baño envuelto en una toalla mullida, con la piel sonrosada y el cabello negro y rizado mojado, pareciendo un angelito. «Gracias, señor Roberto», dijo Elena, saliendo del baño con las mangas de su vestido mojadas y el rostro lavado, viéndose más hermosa y digna que cualquier mujer de la alta sociedad que Roberto hubiera conocido. «No me llames señor», pidió él, con voz grave. «Llámame Roberto. Eres la madre de mi sobrino. Eres familia». Elena lo miró, sorprendida por la intensidad de la declaración. Bajó la mirada, ruborizada. «Roberto, yo no quiero nada para mí. Solo quiero que Santi esté bien. Si tengo que irme para que él se quede aquí». «No digas tonterías», la interrumpió él bruscamente, aunque sin ira. «Tú no vas a ninguna parte. Esta casa es demasiado grande y está demasiado vacía. Valentina te necesita. Santi te necesita. Y yo». Roberto se detuvo, dándose cuenta de lo que iba a decir. «Y yo te necesito». La frase quedó flotando en el aire, cargada de significados que ninguno de los dos se atrevía a explorar todavía. Bajaron a cenar. Valentina estaba sentada a la mesa, balanceando las piernas. Había puesto un cojín en la silla de al lado para Santi. Cuando el niño se sentó, Valentina le empujó su propio panecillo. «Toma», le dijo, «está calientito». Santi lo agarró con ambas manos y le dio un mordisco enorme. «Está rico», dijo con la boca llena. Elena intentó corregirlo. «Santi, modales». Pero Roberto soltó una carcajada, una risa oxidada que no usaba hace años. «Déjalo, Elena, que coma como quiera. Hoy no hay reglas». Esa noche, la mansión Castillo, que siempre parecía un mausoleo frío y silencioso, se llenó de sonidos de vida. El tintineo de los cubiertos, la risa tímida de un niño descubriendo el sabor de la carne asada, la voz suave de Elena contando una historia. Pero la sombra del pasado era larga. Mientras Roberto observaba a su nueva familia improvisada, sabía que la batalla apenas comenzaba. La sociedad los juzgaría, sus socios se burlarían, Matilde conspiraría. Pero al mirar la marca de nacimiento en el cuello de Santi, idéntica a la suya, Roberto sintió una fuerza antigua despertar en sus venas. «Que vengan», pensó, apretando el puño sobre el mantel de lino. «Que venga el mundo entero. Nadie toca a los míos». Pero justo cuando la paz parecía asentarse, el teléfono de la casa sonó. Un sonido estridente, antiguo, que hizo saltar a todos. Matilde apareció en la puerta del comedor, con el auricular inalámbrico en la mano, y una sonrisa torcida, casi triunfal. «Señor», dijo ella, saboreando el momento, «es el abogado de la familia.
el señor Valdés. Dice que hay un problema con el testamento de su madre. Algo sobre una cláusula de moralidad y herederos no reconocidos. Parece que su madre dejó instrucciones precisas por si acaso aparecía algún bastardo. Roberto sintió que la sangre se le helaba. Elena dejó caer el tenedor, el miedo volviendo a sus ojos de golpe. Su madre, incluso desde la tumba, seguía moviendo los hilos. Roberto se levantó despacio, tomó el teléfono de manos de Matilde y sin dejar de mirar a Elena para transmitirle seguridad, se lo llevó al oído. Pero sus manos temblaban. La guerra no había terminado. Su madre había dejado minas enterradas y acababan de pisar la primera. Roberto apretó el auricular contra su oreja con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, mientras la voz metálica y nasal del abogado Valdés destilaba veneno a través de la línea, recitando cláusulas muertas que parecían manos esqueléticas, saliendo de la tumba para asfixiar a los vivos. Roberto, escúchame con atención, decía Valdés, arrastrando las palabras con esa falsa cortesía de quien disfruta dando malas noticias. Tu madre fue muy clara. La cláusula 4b del fideicomiso familiar estipula que cualquier reconocimiento de descendencia ilegítima, específicamente proveniente de tu hermano Alejandro, anulará automáticamente tu derecho sobre las acciones mayoritarias de la compañía y congelará los activos líquidos. Si ese niño se queda, tú te quedas sin nada, absolutamente sin nada. La casa, los autos, las cuentas en Suiza, todo pasará a la Fundación Benéfica Sofía Castillo. Te quedarás en la calle, igual que esa mujer. ¿Me entiendes? Roberto sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies. El silencio en el comedor era absoluto, solo roto por el crepitar de la leña en la chimenea y la respiración contenida de Elena, quien lo miraba con ojos de ciervo asustado, intuyendo la catástrofe. Matilde, parada junto al aparador, alisaba su delantal con una satisfacción sádica, una media sonrisa curvando sus labios finos. Ella sabía. Ella siempre había sabido. Roberto colgó el teléfono lentamente, como si el aparato pesara 1000 kilos, y se giró hacia la mesa. Su rostro estaba pálido, desencajado. Elena, que había aprendido a leer el peligro en los silencios de los hombres poderosos, se levantó de golpe, tirando la servilleta al suelo. «Es por nosotros, ¿verdad?», susurró ella, y su voz tembló con la fragilidad del cristal a punto de romperse. «Te van a quitar todo si nos quedamos». Roberto no respondió, pero su mirada de dolor infinito fue confirmación suficiente. Elena no lo dudó un segundo. El instinto de supervivencia, ese que la había mantenido viva en los barrios bajos, se activó. No iba a permitir que el hombre que había salvado a su hijo se hundiera por su culpa. «Vamos, Santi», dijo con urgencia, agarrando al niño del brazo con demasiada fuerza. El niño soltó un quejido, con la boca manchada de salsa. «¿Qué pasa, mami? Aún no termino mi carne». «Que te levantes, te digo», gritó ella, con lágrimas brotando de sus ojos, arrastrándolo hacia la salida. «Perdón, Roberto. Perdón por haber venido. Olvida que nos viste. Olvida todo». Matilde soltó una risita seca, un sonido horrible como de hojas secas pisadas. «Eso es, vete, basura. Vuelve al agujero del que saliste antes de que arruines el apellido de esta familia decente». La señora Sofía tenía razón, siempre la tuvo. Ustedes son una plaga. Elena corrió hacia el vestíbulo, con Santi llorando y tropezando con la pijama que le quedaba grande. Roberto se quedó paralizado un instante, mirando el plato vacío de su sobrino, mirando a su propia hija Valentina que observaba la escena con terror, volviendo a encerrarse en su caparazón. Miró las paredes cubiertas de seda, los candelabros de cristal, los retratos de antepasados que lo miraban con severidad, toda esa riqueza, todo ese poder, y luego miró hacia la puerta por donde escapaba la única oportunidad de redención que la vida le había ofrecido. La voz de su madre resonó en su cabeza. «El dinero es lo único que importa, Roberto. Sin dinero, no eres nadie». Pero entonces, escuchó el llanto de Santi a lo lejos. «Tío Roberto, tío», y algo se rompió dentro de él. No fue un hueso, fue la cadena invisible que lo había atado a la voluntad de una muerta durante 40 años. «Basta», rugió Roberto, un grito que salió de sus entrañas y que hizo vibrar las copas en la mesa. «Matilde, cállate». Corrió hacia el vestíbulo, sus pasos resonando como truenos. Elena ya estaba abriendo la pesada puerta de roble, dejando entrar la lluvia y el viento helado. Roberto se abalanzó sobre ella y cerró la puerta de un golpe, atrapándolos dentro contra su pecho. «No», jadeó él, sujetando a Elena por los hombros, ignorando que ella intentaba zafarse, golpeándole el pecho débilmente. «Suéltame, por favor, suéltame. Te vas a quedar pobre. No voy a dejar que te arruines por mí», gritaba ella histérica, empapada por las gotas que habían entrado. «Que se lo queden todo», gritó Roberto, sacudiéndola suavemente para que lo mirara. «Que se queden con el dinero, que se queden con la empresa, que se queden con las malditas acciones». «No me importa, Elena.
No me importa nada si esta casa vuelve a estar vacía. Elena dejó de luchar, mirándolo con incredulidad, el pecho subiendo y bajando agitadamente. Santi se abrazó a la pierna de Roberto sollozando. ¿Estás loco?, susurró ella. Son millones, es poder, es papel, Elena. Es papel pintado, dijo Roberto, y por primera vez en años, sus ojos brillaban con una claridad absoluta. He vivido en esta jaula de oro toda mi vida. He cenado solo en esa mesa kilométrica cada noche. He visto a mi hija marchitarse de tristeza rodeada de juguetes caros. ¿De qué me sirve el dinero si tengo el alma muerta? Mi madre murió rica y sola, odiada por sus hijos. Yo no voy a terminar así. Matilde había llegado al vestíbulo, con las manos en las caderas, roja de ira. Señor Roberto, está delirando. Piense en lo que dirá la sociedad, piense en la memoria de su madre. Esa mujer es una cazafortunas. Mírela. Roberto soltó a Elena suavemente y se giró hacia Matilde. Caminó hacia ella con una calma terrorífica. La gobernanta que había mandado en esa casa durante décadas retrocedió, chocando contra la pared. Matilde, dijo Roberto en voz baja, has servido a esta familia 30 años. Has sido fiel a mi madre hasta la tumba. Pero tu lealtad estaba podrida. Sabías que Alejandro tenía un hijo y callaste. Viste sufrir a mi hermano y callaste. Has intentado envenenar mi mente contra mi propia sangre. No, señor, yo solo protegía el honor, intentó protestar ella temblando. Protegías el odio. Y en esta casa, a partir de esta noche, ya no hay lugar para el odio. Estás despedida. Matilde abrió la boca, ofendida, indignada. No puede despedirme. Tengo derechos. El testamento, lárgate, gritó Roberto señalando la puerta. Ahora, toma tus cosas y vete. No quiero verte nunca más. Si te veo cerca de mi familia, si te veo cerca de mi sobrino, te juro que usaré hasta el último centavo que me quede antes de que me lo quiten para destruirte legalmente. Fuera. La autoridad en su voz era tan absoluta que Matilde no replicó. Por primera vez el miedo la venció. Se dio la vuelta, humillada, y corrió hacia sus dependencias para hacer las maletas. El sonido de sus pasos apresurados fue la música de la liberación. Roberto se volvió hacia Elena y Santi. Se dejó caer de rodillas en el suelo del vestíbulo, exhausto, pero ligero. Elena se arrodilló frente a él y le tomó el rostro entre sus manos ásperas. «Roberto, ¿qué vamos a hacer?», preguntó ella, con lágrimas de preocupación, pero también de un amor naciente que brillaba como una brasa. «No sé hacer otra cosa que limpiar y cocinar». Roberto sonrió y tomó las manos de ella, besando sus palmas. «Entonces limpiaremos y cocinaremos. Venderé los coches. Venderemos los cuadros. Quizás tengamos que mudarnos a una casa más pequeña. Quizás tenga que buscar trabajo. Pero tendremos a Santi. Y tendremos a Valentina. Y te tendré a ti. ¿Eso te basta?». Elena lloró, pero esta vez era un llanto de alivio, de alegría pura. «Me basta y me sobra. Roberto, contigo iría hasta el fin del mundo». Valentina, que había observado todo desde el umbral del comedor, corrió y se lanzó a los brazos de su padre, uniéndose al abrazo en el suelo frío. Por primera vez en años, la casa se sentía caliente, no por la calefacción, sino por el fuego humano que ardía en ese vestíbulo. Pasaron las horas. Matilde se fue bajo la lluvia, arrastrando su maleta, llevándose consigo la sombra de la abuela Sofía. La puerta se cerró tras ella, y el aire de la casa pareció volverse más ligero, más respirable. Roberto sirvió copas de leche caliente para los niños, y se sentaron todos frente a la chimenea, sobre la alfombra cara que a Matilde tanto le preocupaba, sin importarles las migas ni las manchas. Se contaron historias. Elena habló de las travesuras de Santi en el orfanato, de cómo compartía su pan con los más pequeños. Roberto habló de Alejandro, de cómo le gustaba la música y soñaba con ser piloto. Santi escuchaba fascinado, descubriendo a un padre que nunca conoció a través de las palabras de un tío que acababa de encontrar. Valentina, apoyada en el hombro de Elena, se quedó dormida con una sonrisa en los labios. Y así, en medio de la incertidumbre económica, Roberto se sintió el hombre más rico del planeta. Pero la vida, que a veces aprieta pero no ahoga, tenía una última carta bajo la manga. A la mañana siguiente, mientras desayunaban huevos revueltos preparados por Elena en una cocina llena de risas y harina derramada, sonó el timbre. Roberto se tensó. Esperaba a los abogados para el embargo, para la ejecución de la cláusula. Fue a abrir, preparado para la batalla, con la cabeza alta. Era Valdés, el abogado. Pero no venía con la policía. Venía solo, con un maletín bajo el brazo y una expresión extraña, entre derrota y admiración. «¿Qué quieres, Valdés? ¿Vienes a quitarme las llaves?», preguntó Roberto secamente. El abogado suspiró y se quitó el sombrero mojado. «No, Roberto, vengo a traerte esto». Sacó un sobre viejo, amarillento, sellado con lacre. «Es una carta de tu padre, de don Antonio.
Murió antes de que tu madre cambiara el testamento, pero dejó esto en custodia de mi firma, con instrucciones de entregártelo solo si algún día desafiabas a tu madre por una causa justa. Yo no sabía qué contenía hasta que vi tu valentía anoche. Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. La letra de su padre, firme y elegante, llenaba la hoja. Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque finalmente has encontrado algo que amas más que al dinero. Tu madre es una mujer dura, y temo que su amargura termine consumiéndolos a todos. Por eso, he creado un fideicomiso paralelo. La casa, Roberto, la casa y las tierras no pertenecen a la empresa. Pertenecen al primogénito que demuestre tener corazón. Y he dejado una cuenta a tu nombre, intocable por tu madre, para asegurarme de que, si algún día decides romper las cadenas, no te mueras de hambre. Vive, hijo. Vive y ama, que es lo único que nos llevamos. Papá. Roberto leyó la carta en voz alta, con la voz quebrada. Las lágrimas caían sobre el papel antiguo. Elena se tapó la boca, incapaz de creerlo. No eran pobres. No tenían el imperio del acero, quizás, pero tenían el hogar, tenían el techo, y tenían la bendición de un abuelo que, desde el más allá, había protegido a su familia de la tiranía de su propia esposa. Valdés carraspeó, visiblemente emocionado. La cláusula de su madre sigue vigente sobre la empresa. Roberto, perderás el control de la acerera. Pasará al consejo de administración. Roberto levantó la vista y miró a través de la ventana hacia el jardín, donde Santi y Valentina ya corrían bajo un sol tímido que empezaba a salir después de la tormenta. Veía a los dos niños saltando en los charcos, ensuciándose de barro, libres, felices. Miró a Elena, que le sonreía con esa luz que borraba todas las sombras. «Que se queden con el acero, Valdés», dijo Roberto, guardando la carta en su bolsillo, cerca de su corazón. «Yo me quedo con el oro». Meses después, la mansión Castillo ya no era gris. Las cortinas pesadas habían desaparecido, reemplazadas por telas claras que dejaban entrar la luz. El jardín, antes una exhibición geométrica de plantas perfectas, ahora tenía un columpio colgado del viejo roble y una portería de fútbol mal hecha. Era Navidad. La casa olía a pino, a canela y a asado. En la sala, un árbol inmenso brillaba con luces de colores, decorado no por diseñadores, sino por las manos torpes de dos niños. Roberto estaba sentado en el sofá, con Elena a su lado. Ella llevaba un vestido rojo sencillo, pero lucía como una reina. Él le pasaba el brazo por los hombros, sintiendo la paz que solo da la verdad. Santi abrió un regalo grande, rompiendo el papel con entusiasmo salvaje. «Una bicicleta», gritó, saltando. «Mira, tío, una bici. Mira, papá». El lapsus fue natural, espontáneo. Santi se tapó la boca un segundo, pero Roberto solo sonrió, con los ojos húmedos. «Sí, campeón, una bici». Valentina reía a su lado, habiendo recuperado la voz y la alegría. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Roberto. «Gracias», susurró ella, «por darnos una vida». Roberto le besó la frente, mirando el retrato de su padre que ahora presidía la sala, en el lugar donde antes estaba el de su madre. «No, Elena, gracias a ti, porque tú me enseñaste que la verdadera riqueza no se guarda en el banco, se guarda en los abrazos». Y mientras la nieve caía suavemente afuera, cubriendo el mundo de blanco, dentro de esa casa el calor era tan intenso que podía derretir cualquier invierno. La venganza de Elena no había sido destruir. Su venganza había sido sobrevivir, amar y llenar de risas los pasillos que antes solo conocían el silencio. Y esa, pensó Roberto mientras abrazaba a su nueva familia, era la victoria más dulce de todas.